Bueno, el resto no hizo nada o no entendió nada. Bien. Sí, se entiende, muchos nodos, sí, obvio. Al principio capaz que los autómatas les salen muy grandes y después con el tiempo se van dando cuenta y con las prácticas se van dando cuenta que en realidad se pueden ir reduciendo, ¿no? Igualmente ahora vamos a aprender un método de minimizarlos, que eso también ayuda bastante. ¿M? Y es fácil el método, es medio por ahí larguito, pero depende de la cantidad de nodos, eh, pero ayuda bastante. ¿M? Bien. Los voy a silenciar a todos, aunque hoy están prolijos, están muy bien, hoy se han portado bárbaro. Están todos silenciados, no voy a silenciar a nadie. Bueno, como siempre, buen día, Nahuel. Yo voy a tener mi cámara levantada hasta que esto se empiece a cortar. Un poquito a mi familia, hoy a mi hija le toca, esta semana le toca clase virtual, así que es un poco más tarde. Tengo todo el internet para mí. Vamos a empezar entonces. Ahí ven la pantalla. No, esto no era el chat. ¿Dónde está? Acá está. Bien. Bueno, la clase anterior, si recuerdan, eh, ahora sí, vimos todo lo que es diseño de autómata finito. Perdón, me fui al diablo yo y saqué la... Déjenme que busque el índice. Ahí estoy. Bueno, no estamos, hoy estoy dispersa. Ahí está. Ahora sí. Vamos de nuevo. Entonces, la clase pasada lo que hicimos fue ver los conceptos de máquinas secuenciales. Vimos la máquina de Meli, vimos la máquina de Moore, con la definición, vimos un ejemplo de funcionamiento, vimos las diferencias entre ellas. ¿Alguna duda con eso? ¿Por qué vimos las máquinas secuenciales? Bueno, porque son las primeras máquinas abstractas que se conocen más formalmente. Luego comenzamos a estudiar los autómatas finitos deterministas. Recuerden que la importancia de los autómatas finitos deterministas es su participación en el análisis léxico. Y puntualmente vimos que hay varios tipos de autómatas finitos, incluso varios tipos deterministas, están los traductores y los reconocedores. O sea, tenemos como grandes grupos determinista y no determinista. En esta unidad estudiamos los autómatas finitos deterministas. En la próxima unidad vamos a estudiar los autómatas finitos no deterministas. Dentro de los deterministas tenemos los traductores y los reconocedores. Nos centramos en los reconocedores, ¿por qué? Porque son los que intervienen en el análisis léxico, que es lo que nos ocupa. Asimismo, de ellos vimos definición, tipo, configuración. ¿Se acuerdan que la configuración es como que le sacaba una foto a un instante y el movimiento busca representar varias transiciones y poder reflejar esas transiciones? En relación al movimiento vimos la función de transición extendida o función extendida de palabra o transición extendida de palabra, que lo que busca es representar el estado al que se transita luego de haber leído una cadena o una palabra. Y definimos, tanto con el concepto de configuración, movimiento, función de transición extendida, definimos lo que es cuando el autómata finito determinista reconocedor acepta una cadena y cómo se define el lenguaje aceptado por un autómata finito determinista. ¿Estamos hasta ahí? Eso fue lo que hicimos la clase pasada en esta unidad. Ahora nos toca trabajar sobre la equivalencia entre autómatas finitos. En relación a eso vamos a ver el concepto de conjunto cociente. Estos dos elementos nos van a servir para minimizar. Y luego, si tenemos tiempo, vamos a ver una introducción. Les voy a dar así una pequeña introducción de autómata finito determinista bidireccional, que esto les toca estudiarlo solos, pero bueno, lo incluí ahí. Si tenemos tiempo les doy un pantallazo para que les sea un poco más fácil después la lectura del apunte. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces yo
Me voy a ir un momento. Ahí está. Bueno, esto es lo que vimos en la clase anterior. A esta parte se la subí, se fijaron a la autogestión, a lo que vimos en la clase pasada. ¿Mm? Vamos ahora con el nuestro. Bueno, entonces, autómatas finitos, minimización de autómatas finitos deterministas. Para llegar a esto, a minimizar, tenemos que ver otros conceptos antes. ¿Mm? Comencemos. Ver lo que es el concepto de accesibilidad. ¿Por qué? Porque la minimización se basa en la accesibilidad, en acceder de un estado a otro. A ver, ustedes recuerden que nosotros estamos estudiando autómatas finitos deterministas reconocedores. Es decir que, partiendo del estado inicial, el autómata va a transitar por un montón de estados hasta que llegue a un estado de aceptación. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa saber? ¿Sí? Por este camino se transita el estado de aceptación y por este otro camino también se transita el estado de aceptación. Por eso es que vemos el concepto de accesibilidad, de acceder. ¿Mm? Cualquier duda, obvio, van preguntando en el chat que lo estoy mirando. Entonces hablamos de accesibilidad, acceder o accesibilidad entre dos estados, P y Q, AQ, P y Q. Entonces, dados dos estados P y Q, perteneciente a Q, conjunto finito y no vacío de estados posibles, ¿se acuerdan? Definición formal, fundamental. Decimos que P a Q, ¿qué significa? P es accesible desde Q. Está subrayado. Ojo con eso. P es accesible desde Q si existe una palabra alfa que permita transitar de Q a P. ¿Mm? P es accesible desde Q si se puede transitar de Q a P. ¿Estamos ahí? O sea, perdón, esto debería, no me di cuenta de incluir un dibujito, pero lo vamos a hacer así. Si nosotros tenemos que este es Q, ay, qué cosa fea, ahí está. Y acá la tenemos a P, decimos que P es accesible de Q si existe una palabra alfa o una transición o un conjunto de transiciones que permitan transitar desde Q a P. En realidad, perdón, vamos a hacer las cosas bien. Opa. Esto sería, acá hay otro estado, acá hay otro estado, ay, qué feos que están, bueno, pero se entiende. ¿Se entiende o no se entiende? Ahí está. Entonces, acá hay un 1, 0, 1. Perdón, chicos. 1, 0, 1, ¿sí? Supongamos que mi palabra alfa es igual a 1, 0, 1. Horrible está esto. ¿Se entendió? Entonces, decimos que P es accesible desde Q si existe una palabra alfa, en este caso 101, que permita transitar de Q a P. Sí, por eso voy a agregar el dibujito. Bien, ¿alguna duda con eso? Entonces, así. En símbolos, decimos que P es accesible de Q si solo si existe una palabra alfa perteneciente al alfabeto de símbolos terminales, asterisco, ojo, asterisco, tal que la función de transición extendida desde Q con alfa me da P. Puedo transitar, hay muchos movimientos desde Q a P. Con P y Q perteneciente al conjunto de estados. Entonces, acá, perdón, vale. Entonces acá aparece un concepto que es el concepto de estados conexos. ¿Qué significa conexo? A ver, alguien que me diga qué significa conexo. Conexo significa cuando todos los estados son accesibles entre sí. Bien, parecido en realidad. No hace falta que sean todos. Conexo sería conectado, ¿no? Y en este Que desde caso, cualquier nexo se puede ir a otro. exacto. Bien. Entonces,
dos estados son conexos, ¿no? O en realidad vamos a verlos del otro lado, los estados que no son accesibles desde Q0, porque acá, como nosotros necesitamos esta accesibilidad para poder después ver los autómatas finitos deterministas equivalentes, necesitamos arrancar desde Q0, desde el estado inicial. Entonces, los estados que no puedan ser accesibles desde Q0, supongamos que en este gráfico que tenemos acá, yo digo que este es el estado inicial y P es el estado de aceptación. Ahí está, qué feo. Bueno. Entonces, si nosotros acá, yo les digo que desde Q sub 0, del estado inicial, se puede acceder a distintos estados, esos estados son accesibles. Dicho de la otra forma, los estados que no son accesibles desde Q0 pueden ser eliminados y se llaman no conexos. Supongamos que en este gráfico nosotros acá tuviésemos otro estado y nosotros acá tenemos otro estado, entonces desde Q voy hasta acá y desde acá voy hasta acá, sí. Espérate que hay que cerrarlo. Ahí está, ¿sí? Entonces el estado está conectado y desde acá salgo hacia acá. Ajá, sí, hay flechas, pero fíjense, las flechas salen, ninguna llega. Entonces, en el camino de transiciones, uy, qué feo. En el camino de transiciones, ahí está. Se accedieron a estos estados, se accedió a este estado, pero de este salen flechas, no llegan ninguna. Gráficamente, digamos. ¿Sería, profe, ¿Se entiende? como los símbolos inaccesibles en las gramáticas o no? Claro, el concepto es equivalente, sí. Partiendo, en la gramática, ¿qué decimos? Bien, Juan, partiendo desde el axioma, aquellos símbolos que nunca están en ninguna regla de producción, o sea, nunca son accedidos en ninguna derivación. Bueno, en este caso es algo así. Bien, 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 bien. El concepto es equivalente, sí, correcto. ¿Por qué nos interesa tener o considerar o tomar en cuenta estos estados no conexos? Y bueno, si estamos minimizando el autómata, lo primero que vamos a hacer, ya todavía no vemos el proceso, pero cuando lleguemos al proceso es mirar estos estados, porque lo que buscamos es utilizar menos, ¿no? Que sea más eficiente el autómata. Más eficiente significa que me ocupe menos memoria, porque si tiene demasiados nodos me ocupa mucha memoria. El procesamiento es más lento, porque si tengo que pasar por un montón de nodos para el reconocimiento de la cadena, también es más lento. Entonces el uso de los recursos es importante en este caso. Fíjense que, como siempre, nosotros trabajamos con autómatas chiquitos de pocos nodos que puedan ser manejados en papel, pero si tuviésemos una máquina de Turing no, una máquina de Turing, estamos hablando de autómatas, un autómata finito con muchos estados, con 50 estados, porque es un problema complejo, y ahí sí toma importancia esto de la minimización y las transiciones y demás. Bien, seguimos. Ahí está. Decimos que un autómata finito determinista es conexo si todos sus estados están conectados. O sea, si solo si para todo estado P sub i perteneciente a Q, se cumple que P sub i es accesible desde Q0. Con Q0 está inicial. Decimos que es conexo si todos sus estados son accesibles desde el estado inicial. Son accedidos desde el estado inicial. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, voy a borrar este autómata porque no lo voy a borrar nada. Mientras no me moleste, no lo voy a borrar, lo vamos a dejar ahí. Una vez que entendimos o que vimos esto de la conexividad o del estado conexo, ¿sí? Dijimos, acuérdense que el estado, decimos que el autómata finito determinista es conexo, sí, puedo acceder a cualquier estado desde Q0. Entonces, una vez que vimos todo eso, podemos empezar a trabajar con lo que es la equivalencia entre estados. Primero vamos a ver el concepto, sí. Bien. Decimos que dos estados P y Q de un autómata finito determinista son equivalentes. Primero vamos a ver la equivalencia entre estados para después ver la equivalencia entre autómatas, ¿no? Son equivalentes o indistinguibles, fíjense, estas palabras las usamos como sinónimos,
Si es de cualquiera de ellos, se aceptan y rechazan exactamente las mismas cadenas. Estamos caminando hacia la equivalencia entre autómatas. Entonces, dos estados cualquiera, este estado y este estado, de un autómata finito determinista, ¿son equivalentes? Sí. Desde cualquiera de ellos se aceptan y rechazan las mismas cadenas. Entonces yo podría decir de acá que este estado que no tiene nombre, le vamos a poner un nombre, este estado que lo vamos a llamar A, y este estado que lo vamos a llamar B, y este lo vamos a llamar C. Podemos decir que A y B son equivalentes si a partir de ahí se aceptan o rechazan las mismas cadenas. En este caso, ¿les parece que serían equivalentes A y B? A ver, cuéntenme. No, perfecto. ¿Por qué no, Lorenzo? De acuerdo al concepto que estamos viendo. Exactamente. Sí, pero aparte de ir a B, a C, acuérdense que estamos diciendo, se aceptan y rechazan las mismas cadenas. ¿Está bien? Eso no tendría nada. A ver, María me dice, ¿por qué uno tiene una entrada de un estado no conexo? No, eso no tendría nada que ver. En realidad, el concepto es que aceptan y rechazan exactamente las mismas cadenas. Y fíjense, supongo que acá transita con un 0 o con un 1, con cualquiera de las dos, porque es un autómata finito determinista. Desde A con 0 transita C y con 1 a P. O sea que acá tengo 0 y 1. En cambio, desde B a P tengo o el 1 o el 0. ¿Sí? Entonces, no son exactamente las mismas cadenas. Esto tiene largo 2 y esto tiene largo 1. ¿Se entiende? Por eso es que no son equivalentes. Si tuviésemos, por ejemplo, un estado D que acaba a otro y acaba acá, estos dibujos están realmente feos. 1, 0, 1. Esto supone que sea un 0. Yo puedo decir que A es equivalente a D porque desde A hasta el estado de aceptación reconoce un 0 y reconoce un 1. Y desde D reconoce un 0 y reconoce un 1. Entonces puedo decir que A y D son equivalentes. Después, lo que pasa antes de A y D es otra cosa. Pero en este caso, si yo estoy hablando de estados equivalentes, ¿se entiende, chicos? Se ve el dibujo que está pisado por las letras, ¿no? Lo que podemos hacer así, a ver. Esperen un poquito. Bueno, ahí está. Ahí está el dibujo. Medio fiarito, pero está. Entonces, nosotros decimos que dos estados son equivalentes porque a partir de ellos se aceptan o rechazan las mismas cadenas. C es igual al que le siga de, claro, exactamente. Suponte que este se llame ABCDE. Ahí está. Entonces, yo digo que A es equivalente a D porque a partir de acá se acepta la cadena 0,1 y a partir de D la 0,1. Y C es equivalente a E porque a partir de C se acepta el 1 y E se acepta el 1. Correcto. Correcto. Y exactamente, serían los tres equivalentes porque a partir, y con B también. Porque a B, no, con B no. O bueno, esperen, B, si B aceptar un 1 solo, sí. O digamos, para la cadena 1 sí. Después habría que probar para la cadena 0. Cuando hacemos el proceso de equivalencia entre autómatas, probamos para varias cadenas, por eso después se determina. Pero así, en este punto podría decirse sí, correcto, Juan, que es equivalente. ¿Se entendió todos el resto? ¿El concepto de equivalencia? Bien, perfecto. Seguimos. A ver, si no nos molesta el gráfico, lo dejamos. Entonces, en símbolos. Ay, en símbolos. Esperen que entonces voy a borrar un poquito porque acá sí es importante que no me ensucie el gráfico. Vamos a tener que borrar así un poquito. En símbolo decimos que P, o sea, dos estados, estamos viendo equivalencia entre estados. P es equivalente a Q
sí, solo sí, abrimos corchete para que quede la definición de adentro. Para toda cadena alfa perteneciente al alfabeto de símbolos de entrada, se cumple que la función de transición extendida desde P con alfa pertenece al estado de aceptación. Fíjense que acá no pongo igual a Q, porque es equivalente a la expresión, así lo usamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? A ver, chicos, vamos a silenciarlos a todos porque hay alguien con el micrófono abierto. Ahí está. Entonces, decimos que, de nuevo, P es equivalente a Q, sí, solo sí, para todo cadena alfa perteneciente al alfabeto de símbolos de entrada, asterisco, se cumple que la función de transición extendida desde P con alfa pertenece al estado de aceptación, al conjunto de estado de aceptación. Sí, solo sí, la función de transición extendida desde Q con alfa pertenece al conjunto de estados de aceptación. O sea que se tienen que cumplir las dos cosas en símbolos. Otra forma, fíjense que acá usamos el concepto de función de transición extendida para, o extensión del tratamiento de palabras, para definirlo. Acá usamos el concepto de movimiento. Recuerden que los vimos en la clase anterior. Y nuevamente voy a borrar todo el gráfico porque ahí está molestando para dar la fórmula. P es equivalente a Q, sí, solo sí, para toda cadena alfa perteneciente al conjunto de símbolos de entrada, se cumple que... No, no hablan de las que rechazan, Lorenzo. Todas hablan de las que aceptan, ¿sí? Lo vemos por el positivo, digamos. Por el que sí, no por el que no. Entonces, se cumple que hay un movimiento y un conjunto de movimientos, fíjense, este el asterisco, desde P con alfa a Z con lambda. Desde P es un estado cualquiera, como hablamos de B, de C y D. P es un estado cualquiera, pero Z es el conjunto de estados de aceptación. Entonces, hay un conjunto de movimientos desde P con alfa a Z lambda, sí, solo sí, desde Q con alfa a llegar a Z y que se haya leído toda la cadena. Acuérdense que este lambda me está representando que ya se terminó de leer la cadena. Y Z pertenece al conjunto de estados de aceptación. Entonces, acá utilizamos el concepto de movimiento para definirlo. No necesariamente, no me está diciendo acá que P es estado inicial, es un estado, porque estoy hablando de equivalencia entre estados. Vamos a ampliar un poquito más esta definición. Vamos a hablar de estados, equivalencia de estados o equivalencia de longitud K. O sea, no es que los estados tengan longitud K, porque eso no se puede, obvio. Equivalencia de longitud K o equivalencia de estado de longitud K. Decimos que dos estados son equivalentes de largo menor o igual a K si son equivalentes para todas las cadenas de longitud menor o igual a K. ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a ir validando la equivalencia de los estados, pero como hicimos hace un rato en el gráfico, para varias entradas, no solamente para una transición, sino para varias entradas, para cadenas de distinta longitud. Entonces, dos estados son equivalentes a longitud K, menor o igual a K, si son equivalentes para todas las cadenas, de longitud menor o igual a K. Entonces, lo que yo les decía antes cuando veíamos el gráfico, vamos a validar todas las cadenas, no algunas o unas partes. Entonces, P es equivalente a longitud K a Q, sí, solo sí, para toda cadena alfa, y para toda cadena alfa perteneciente al alfabeto símbolo de entrada con alfa, con la longitud de alfa menor o igual a K, se cumple que la función de transición extendida de P con alfa perteneciente a un estado de aceptación y la función de transición extendida desde Q con alfa también corresponde a un estado de aceptación. ¿Estamos ahí? Entonces, estas definiciones teóricas, chicos, son importantes y es importante que las vayan leyendo así las van asimilando. Vamos. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Seguimos. Entonces vimos equivalencia entre estados, equivalencia entre dos estados, vimos equivalencia de longitud K, entonces ahora vamos a pasar a la equivalencia entre autómatas finitos deterministas. Entonces decimos que, dado los autómatas finitos deterministas 1
y el 2, decimos que el autómata finito determinista 1 es equivalente al autómata finito determinista 2 si solo si aceptan el mismo lenguaje. Hablamos de un conjunto de cadenas, ¿ya? De un lenguaje. Entonces, el autómata finito determinista 1 es equivalente al autómata finito determinista 2 si solo si el lenguaje aceptado por el autómata finito determinista 1 es igual, el mismo, al lenguaje aceptado por el autómata finito determinista 2. Acuérdense que este concepto de lenguaje aceptado también lo vimos en la clase pasada. Como es imposible probar para todo el lenguaje, porque puede ser que el lenguaje tenga miles de cadenas, se establece un método que permite probar la equivalencia para cadenas de longitud 0, longitud 1, longitud 2, 3, 4, etc. Ese es el método que vamos a estudiar ahora. Entonces, para poder estudiar o para poder ver la equivalencia de dos autómatas finitos, lo que vamos a hacer primero es establecer el concepto de clase de equivalencia. ¿Sí? Este concepto de clase de equivalencia. ¿En qué consiste? Dice, en toda relación de equivalencia entre dos estados, que ya lo vimos recién, existe una partición o división del conjunto de estados Q en subconjuntos. Es decir, mientras yo tengo el conjunto de estados Q, tengo todos los estados del autómata, y a medida que voy comprobando que son equivalentes, se va a ir dividiendo en subconjuntos. Eso es lo que queremos decir. Cada uno de esos subconjuntos lo llamamos clase de equivalencia. Así se llama. También se lo llama partición. Partición o clase de equivalencia. Luego aparece el concepto de conjunto cociente. Entonces, se llama conjunto cociente a cada grupo de particiones o subconjunto de estados equivalentes entre sí. O sea, vamos de nuevo. Clase de equivalencia y particiones. Entonces, a todas las clases de equivalencia juntas o a todas las particiones juntas las llamamos conjunto cociente. ¿Sí? O conjunto de subconjuntos de Q, podríamos decir. Entonces, en vez de estar diciendo, bueno, el conjunto y subconjunto de Q de longitud 0, entonces directamente decimos conjunto cociente de longitud 0. ¿Se entienden esos conceptos? Y los representamos Q barra E. Q del conjunto de estados barra E equivalentes. Y como subíndice le vamos a poner la longitud, o sea, la etapa, lo que estamos probando. Si hemos probado sin ninguna cadena, si hemos probado con cadenas de longitud 1, de longitud 2, de longitud 3, etc. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces aparecen dos conceptos nuevos. Clase de equivalencia o partición, que es cada subconjunto, y a todas esas clases de equivalencia juntas las llamamos conjunto cociente. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Procedimiento práctico. Lo primero que hacemos es tenemos que particionar el conjunto Q. Yo les dije que vamos a determinar primero las clases de equivalencia o particiones. A veces decir particiones es más cortito. Entonces, el conjunto inicial, la partición inicial, o el conjunto de clases de equivalencia, o el conjunto cociente inicial, será de longitud 0, K igual a 0. Es decir, con cadena alfa igual a 0, o sea, alfa igual a la cadena vacía. ¿Sí? Ajá, pero ¿cómo hago yo para particionar, para dividir, para particionar el conjunto Q si no probé con ninguna cadena? Bueno, el primer criterio, el criterio básico, el primero que se usa para particionar el conjunto es uno que ya sabemos que hay estados que van a poder ser equivalentes a otros o no con este criterio. ¿Cuál es? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Cuál es el primer criterio que ustedes mirando el conjunto de estados les puede decir? A estos no los puedo juntar. No pueden ser equivalentes. A ver si a alguien se le ocurre. ¿Se da cuenta? A ver, ¿nadie? Exacto, Lorenzo, bien. Los conjuntos de estado de aceptación. Bien, entonces, la partición de longitud 0 es, por un lado, los estados de aceptación y por el otro lado, los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los estados de no aceptación no pueden ser estados de aceptación. Eso no se va a lograr nunca por más minimización y procedimiento que hagamos. Entonces,
el conjunto cociente de longitud 0 va a ser igual a, fíjense, es un conjunto, llaves, donde va a tener el conjunto de estados de aceptación y Q menos A, o sea, los otros estados que no son estados de aceptación. Ya vimos el concepto de resta de conjuntos, ¿no? ¿Se acuerdan allá al principio? Lingüística matemática. O sea que, miren la simbología. Vamos a ver la partición 1 de longitud 0 y la partición 2 de longitud 0. Si bien, cuando ponemos conjunto cociente, la partición a la longitud, perdón, la ponemos como subíndice, cuando hablamos de partición la ponemos como supraíndice. Esa es la nomenclatura que se usa, es una nomenclatura que no hemos establecido nosotros, sino que es la que se trabaja en la bibliografía, ¿sí? Entonces este subíndice me está diciendo el nombre, yo de las particiones, en vez de llamarlas partición 1 y partición 2, la podría llamar partición Juan y partición José, de longitud 0, lo que quiera. En este caso, bueno, como estamos dando la definición teórica, usamos P sub 1 y P sub 2. Estamos acá, entonces el conjunto cociente de longitud 0 o conjunto de clases de equivalencia de longitud 0 va a estar formado por los estados de aceptación por un lado y Q menos A, o sea, los estados que no son estados de aceptación. Entonces atiendan esto, fíjense, los conjuntos de clase de equivalencia de longitud K más 1, o sea, si K en este caso es igual a 0, K más 1 va a ser de longitud 1. ¿Sí? Luego entonces K pasa a ser longitud 1 y K más 1 va a ser longitud 2. O sea, ¿qué me está diciendo acá? Los siguientes conjuntos cocientes se definen comprobando la equivalencia de estados de cada clase. O sea, cada una de estas, la clase o la partición A y la partición Q menos A, la partición 1 y la partición 2, tengo que comprobar adentro de ella si esos estados que puse en ese conjunto, en esa partición, son realmente equivalentes. Si lo son, quedará en el mismo conjunto. Pero si no lo son, ese subconjunto se irá a su vez subdividiendo en otros conjuntos más chicos. Entonces, se definen comprobando la equivalencia de estados de cada clase y se irán dividiendo en subconjuntos P sub i K, o sea, de longitud P sub i de longitud K, para el conjunto cociente de longitud K, el conjunto de clase de equivalencia de longitud K. Eso lo vamos a hacer reiteradas veces, muchas veces. ¿Hasta cuándo? No es infinito. Hasta que el conjunto de clases de equivalencia de longitud más A1, K más 1, sea igual al conjunto de equivalencia de longitud K. O sea, hasta que ya no se puedan particionar más los subconjuntos. Hasta que el conjunto que obtuve ahora sea el mismo que obtuve en el paso anterior, en el K menos 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera, cuando yo siga comprobando y vea que ya no se pueden subdividir más, y bueno, significa que es el conjunto de clases de equivalencia final, que ya no puedo trabajar más. Entonces, esto que dijimos acá, lo vamos a ver en símbolos. Para todo símbolo A, perteneciente al alfabeto de entradas, y para todos estados P y Q, pertenecientes a la partición sub i de longitud K, se cumple que P es equivalente a longitud K a Q. Estamos hasta ahí. Pero, si pasa que hay una transición desde el estado P con la entrada A, me da un estado que cae en la partición PK de longitud I, y hay una transición desde Q con la entrada A que no pertenece, no cae en la partición I de longitud K. Entonces, ¿qué hago? Debo crear una partición más. Entonces, acá estamos diciendo que P no es equivalente a longitud K más 1 a Q. ¿Y qué hago? Tengo que crear una partición más donde voy a separar P por un lado y Q por el otro. Entonces, si P con A pertenece a P sub i de longitud K y Q con A no pertenece a P sub i de longitud K, entonces P no es equivalente a longitud K más 1 a Q. Entonces deben separarse en distintas clases, de modo tal que voy a tener un P sub i de longitud K más 1 que no tenga Q. O sea que voy a tener que Q va a pertenecer a P sub i más 1 de longitud K más 1. Y esta nueva partición, P sub i más 1 de longitud K más 1, perteneciente a el conjunto de clase de equivalencia longitud K más 1. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Que Q, sí, ya vamos a ver un ejemplo, tranquilos. Lo que les estoy diciendo acá es que Q va a pertenecer a una nueva partición y esa nueva partición la incorporo al conjunto de clases de equivalencia.
Sí, ya lo vemos en ejemplo. Tranquilos. X2. Bueno, sí, le podríamos poner un nombre más simple. Lo que pasa que lo que se busca mostrar acá también es que vamos creando los nombres, ¿sí? Vamos incorporando los nuevos valores, los nuevos nombres, y que se relacionan con el anterior. Eso es lo que queremos mostrar también. Bien. Minimización de autómata finito determinista. O sea que acá, en la minimización, ahí va a aparecer este concepto. Vamos a ver el ejemplo. Terminamos de ver lo teórico y ya vamos a ver paso a paso un ejercicio. Entonces, ¿cómo hacemos para minimizar todo esto que vimos antes? De las clases de equivalencia, la equivalencia entre estados, la clase de equivalencia, la equivalencia entre estados, el conjunto cociente. O sea, vamos de nuevo. Decimos que hablamos de clase de equivalencia y de partición como sinónimos. Hablamos de conjunto cociente o conjunto de clase de equivalencia, también como sinónimos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirven todos estos conceptos? La equivalencia entre estados y la equivalencia de autómata. Dijimos que dos autómatas son equivalentes cuando aceptan el mismo lenguaje. Para poder lograr la minimización, para poder llegar a la minimización. Entonces, si se detectan estados equivalentes dentro del conjunto Q, significa que esos estados tienen el mismo comportamiento. O sea, transitan, como vimos en el ejemplo que teníamos acá, van transitando por los mismos estados a medida que reconocen los mismos caracteres, la misma cadena. O sea, tienen el mismo comportamiento respecto a las cadenas de entrada, por lo que podrían agruparse en un único estado llamado clase de equivalencia, lo que dijimos recién. Entonces, se puede construir un autómata finito mínimo equivalente, o sea, si yo esos estados que ya dije que son equivalentes los agrupo, o sea, si a esas clases de equivalencia, esas particiones en las que demostré que todos los estados que están ahí adentro son equivalentes entre sí, yo puedo decir que hablo de un solo estado en vez de hablar de un conjunto. Por eso decimos que, como tienen el mismo comportamiento, los puedo agrupar en una misma clase de equivalencia, en una misma partición. Por ello, puedo construir un autómata finito determinista mínimo equivalente al original, pero con menor cantidad de estados. Estos estados serían las clases de equivalencia del conjunto cociente obtenido. Es lo mismo que les dije recién. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Acá está el ejemplo. ¿Se entendió hasta acá el concepto? Vamos al ejemplo, después lo repasamos si les parece, si lo necesitan. Entonces, dado este autómata finito, determinista, observen que acá está la tabla, acá está el grafo, fíjense, estado inicial A, tiene dos estados de aceptación, C y G. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a minimizar un autómata finito determinista es reconocedor, fijarnos si tenemos estados no conexos, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Y bueno, esto es un proceso más bien intuitivo. Lo que tenemos que hacer es mirar la tabla o mirar el grafo. En el grafo nos damos cuenta cómo, a ver si se acuerdan, ya se los dije más temprano, ya lo vimos en el otro ejemplo. ¿Cómo nos damos cuenta en el grafo? Si es equivalente, si es conexo o no conexo. D está de más. Bien, Benjamín, ¿por qué D está de más? ¿Es correcto lo que está diciendo? Ahora decime por qué. Porque se puede No llegar llega por B. Bien, no llega ninguna flecha a ese nodo. Perfecto, perfecto. Bien, no llega ninguna flecha. Entonces fíjense que van transiciones a todos, pero de ahí solamente salen flechas. Si nosotros miráramos la tabla, fíjense que en el cuerpo de la tabla no hay ninguna D, no está D en el cuerpo, ¿no? En los nombres, ¿no? No en las filas, en las cabeceras de las filas, sino en el cuerpo. Eso significa que desde ningún estado con una entrada se transita D. Entonces, lo primero que hacemos entonces es eliminar D por ser no conexo. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? A ver, ¿a quién se le ocurre? Escucho ofertas. ¿Qué les parece? De acuerdo a todo lo que charlamos hace un rato. ¿Qué haríamos ahora?
buscar equivalentes. Pero primero tenemos que, es correcto eso, pero primero tenemos que establecer el conjunto de clase de equivalencia longitud 0. ¿Se acuerdan? Longitud 0, o sea que la longitud de alfa es igual a 0, o sea, es la cadena vacía. ¿Cómo busco si son equivalentes si no mido con ninguna cadena? ¿Cuál es el primer criterio que tenemos para dividir el conjunto de clase de equivalencia longitud 0? Se los dije. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? El primer criterio, a ver, miremos los estados. ¿Qué es lo que hace que yo tenga que separar estos estados en dos? ¿Qué es lo que hace que estos estados que están acá puedan ser separados sin haber medido con ninguna cadena? Sin haber comprobado con ninguna transición. Los estados de aceptación, profe. Perfecto. Estados de aceptación y no aceptación. ¿Sí? Bueno, acá saqué los conjuntos. Me faltó sacarlo de ahí. Bien. Correcto, Juan. El conjunto de clase de equivalencia y longitud 0 va a tener dos clases o particiones. La llamamos C si hablamos de clases o la llamamos P si hablamos de particiones. ¿No les había nombrado la palabra clases? Bueno, son todos sinónimos. Clases de equivalencia o clases y particiones. La clase 0 que va a contener a C y G, que son los estados de aceptación. ¿Se acuerdan que hablamos que tenían A y A, Q menos A? A sería la clase 0 y la clase 1 que va a tener Q menos A, o sea, los demás estados. ¿Estamos hasta ahí? El conjunto de clase de equivalencia longitud 0 va a tener dos particiones o dos clases. C sub 0, que tiene los estados de aceptación, y C sub 1, los demás estados. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es comprobar, porque acá yo dije, bueno, este es el primer criterio para saber que esos estados pueden ser equivalentes, pero ¿qué tenemos que hacer? Y comprobar con las cadenas que realmente sean equivalentes, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es tomar cada subconjunto y hacer las comprobaciones. ¿Es un viaje, dirían los alumnos? Sí, puede ser que sea un viaje. Las comprobaciones llevan su trabajito, pero es la forma de hacerlo, no tenemos otra. Entonces, así es, ¿vieron? Estoy aprendiendo a hablar con su lenguaje. Bien, pero sí, es así. Por suerte, en los ejercicios que hacemos en clase no son tan grandes así. Así que no son tan voluminosos los autómatas. Bueno, y en el mejor de los casos, en las primeras comprobaciones ya hacemos varias separaciones y solucionamos todo. Tenemos que comprobar la equivalencia del conjunto de clase longitud 0, o sea, bien, entonces voy a tomar primero la clase 0 y tengo que comprobar la equivalencia de C con G, y cuando termine con eso voy a tomar la clase 1 y comprobar la equivalencia de A con B, o sea, todos con todos. A con BF, B con AEF, E con ABF y F con ABE. ¿Por qué no es lo mismo? Acuérdense que las flechas es un grafo dirigido, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir transición de A a B que de B a A, porque fíjense que en este grafo yo tengo una transición de A a B, pero no tengo transiciones de B a A, ¿sí? Entonces hay que comprobar todo con todo. Vamos. ¿Qué es lo que hago? Hago esto que está acá, fíjense. Pruebo la transición desde el estado C con entrada 0 y va a transitar a un estado. ¿Dónde está? C, estoy comprobando la clase 0, ¿no? C con 0 transita el estado C. Y pruebo el otro estado, G. G, acá está, con 0 transita al estado G. Y me fijo, en el conjunto de clase de equivalencia que ya tengo definido, que es el de longitud 0, ¿en qué clase cayó C y en qué clase cayó G? A ver, esperen que voy a dibujar así, lo vemos mejor. Entonces, C con 0 transita un estado C, que ese estado C, en el conjunto de clase de equivalencia y longitud 0, acá, en el de arriba, está en, fíjense acá, está en la clase 0. En la clase 0. Y G con 0 transita G, que en el conjunto de clase de equivalencia y longitud 0, que es el que estoy comprobando, también está en la clase 0. Entonces digo que para la entrada 0,
C es equivalente a longitud 1G. Pero ¿qué pasa? Porque acuérdense esto del K y del K más 1, ¿no? Si son iguales, puedo decir que es de equivalente a longitud 1. Pero esto no termina acá, porque yo lo probé para la entrada 0. Lo tengo que probar también para la entrada 1. Entonces, lo mismo hago acá. Compruebo C C con 1 acá está, transita a C, que está en la clase 0, nuevamente, acá, y G con 1 transita a G, que también está en la clase 0. Entonces, si para la entrada 0 y para la entrada 1, ambos transitan estados que están en la misma clase, puedo decir ahora sí que C es equivalente de longitud 1 a G. Fíjense que las comprobaciones que hacemos, las hacemos para todo el alfabeto de entrada. En este caso, mi alfabeto de entrada tiene 2 símbolos, ¿sí? Bien digo, alfabeto y símbolos de entrada tiene 2 símbolos. Entonces, si tuviera 3, me falta una transición más acá del tercero. Si tuviera 4, lo tengo que hacer para los 4. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí, habiéndolo comprobado para los 2 símbolos del alfabeto de entrada, puedo decir que C es equivalente a longitud 1 a G. Entonces, ya comprobé el conjunto de clase de equivalencia longitud 0. ¿Sí? A C0, la partición 0. ¿Qué me queda hacer ahora? Me queda comprobar la partición C1. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Y pasamos al otro. Bien. Bueno, esas rayitas no tenían efecto. Déjenlas, no, ignórenlas por ahora. Entonces, fíjense que acá ya saqué a D en la definición formal. Y acá escribí el conjunto de clase de equivalencia para que los vean. Fíjense. ¿Qué es lo que hice acá? No tengo... Bueno, no importa. A ver. Déjenme un poquito. Que quiero esto. Vamos a hacer así. Así no lo ven. Ahí está. Porque si no, se me distrae. Bueno. Entonces, observen lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer para A, B, E, F? Lo mismo que hice antes. Voy a comprobar todas las equivalencias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, esperen, otra vez. Vamos a hacer otra cosa más. Así. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Esto es para que no se me distraigan nada más. Ya los vamos a ir borrando debidamente. Bueno, entonces, observa. ¿Qué es lo que hago? Voy a escribir las transiciones de cada estado con cada entrada. Entonces digo, de acuerdo, bueno, acá no copié el grafo, copié solamente la tabla, pero lo podemos ver perfectamente. ¿Dónde está el estado inicial? Como el estado inicial, fíjense que nosotros en los estados, en el conjunto de estados, tenemos como 3 funciones, por decirlo así, o 3 características. El estado inicial, los estados de aceptación y los otros. Para el conjunto de clases de equivalencia, a mí lo que me interesa son los estados de aceptación. Estado inicial está mezclado con el resto de los estados, un estado más, ¿sí? Eso es importante. Entonces, vamos acá. El estado A, con la entrada 0, esperen que perdí mi mouse, acá está. El estado A con la entrada 0 transita al estado B, ¿sí? Y el estado B con la entrada 0 transita al estado C. Entonces, ¿el estado B en qué clase está? Está en la clase 1. Y el estado C está en la clase 2. Ajá. Entonces, A y B transitan a un estado que uno está en la clase 1 y otro está en la clase 2. Bueno, ¿puedo decir que son equivalentes? Y por ahora no sé, porque tengo que probar tengo que probar con la otra entrada, ¿sí? A con la entrada 1 transita al estado F, y F está en la clase 1. Y B con 1 transita al estado E, que está en la clase 1. Entonces, fíjense, déjenme que... Acá. Fíjense que... No, espérense. Ahora sí. Fíjense que A transita con 0 a un estado que está en la clase 1 y B a un estado que está en la clase 0. O sea que ahí ya podemos decir que no son equivalentes.
Y con 1 transitan un estado que sí, ambos están en la clase 1. Pero con que una de las entradas transite un estado que están en distintas clases, ya puedo decir que A no es equivalente de longitud 1 a B. A, ya puedo decir con eso que no es equivalente de longitud 1 a B. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a borrar esto y voy a acá, tapar el resto. A no es equivalente a longitud 1 a B. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Tengo que comprobar A con E. Ya comprobé A con B, ahora voy a comprobar A con E. ¿Sí? ¿Por qué esto está planteado así? Y porque yo lo que hice fue poner todas las transiciones y a qué clase pertenece y después ir comparándola. ¿Sí? Lo que hice yo fue decir, bueno, acá. Digo, E con 0 transita al estado E. E con 0 transita a E, que está en la clase 1. E con 1 transita a E, que está en la clase 1. Entonces ahora comparo A con E. A con 0 transita un estado que está en la clase 1 y E con 0 transita un estado que está en la clase 1. ¿Sí? Acá y acá. ¿Sí? Este y este. Y A con 1 transita un estado que está en la clase 1 y E con 1 transita también a un estado que está en la clase 1. Entonces, acá yo sí puedo decir que A es equivalente a longitud 1 a E. No está en el orden que lo fui analizando acá. Ah, sí, sí está en el orden. Bien, vamos a poner entonces, vamos a seguir tapando lo de abajo. Ahí está. Acá sí puedo decir que A es equivalente a longitud 1 a E. ¿Me van siguiendo? ¿Qué me falta? Me voy a ver A con F, o sea, vi A con B, A con E, ahora voy a ver A con F. Voy a borrar eso. F con 0 transita G que está en la clase 0. F con 0 transita G que está en la clase 0, acá. Y F con 1 transita E que está en la clase 1. Entonces, comparo con A. A con 0. A con 0 transita a un estado que está en la clase 1 y F con 0 transita un estado que está en la clase 0. Entonces ya ahí me doy cuenta que A no es equivalente a F. ¿Sí? Entonces ahí ya puedo decir que A no es, acá está abajo, que A no es equivalente de longitud 0 a F. ¿Sí? ¿Lo ven? No es equivalente a longitud 1 a F, perdón. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué me falta comprobar? Me falta comprobar B con E y B con F. Y me falta comprobar E con... ¿Sí? O sea, me falta comprobar todos con todos. ¿Tengo que comprobar B con A? En este caso no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna transición desde B a A. ¿Sí? Hay transición de A a B. Entonces no me hace falta. ¿Sí? Si hubiera transición de B a A, sí. Vamos. Entonces, vamos a comprobar ahora B. B con E. B con 0 transita un estado que está en la clase 0 y E con 0 transita un estado que está en la clase 1. O sea que ahí ya me doy cuenta que B no es equivalente a longitud 1 a E. Y B con 0 transita a un estado que está en la clase 0 y F con 0 transita a uno que está en la clase 0. Hasta ahora son equivalentes. B con 1 transita a uno que está en la clase 1 y F con 1 transita a un estado que está en la clase 1. O sea que B sí es equivalente a longitud 1 a F. Entonces acá está escrito. ¿Qué hago entonces acá? Yo acá obtuve que A es equivalente a longitud 1 a E, o sea que los tengo que agrupar. Y B es equivalente a longitud 1 a F, o sea que los tengo que agrupar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir, ¿sí?, esta clase sub 1 en 2. Y voy a obtener una clase 2. Es lo que les decía antes. A ver. Acá. Ahora sí. El conjunto de clases de equivalencia y longitud 1 va a tener la clase 0 que tiene a CG, que dijimos que eran equivalentes entre ellos, la clase 1 que va a tener a A con E y la clase 2 que va a tener a B con F.
Los nombres de las clases pueden ir cambiando. No necesariamente A con E tiene que dar la 1, podría haberlos puesto al revés, podría cambiar el nombre de la clase 0, ¿sí? No necesariamente los nombres tienen una guía, podría llamarlos de otra forma, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de esto que les dije antes? Voy a volver para atrás. ¿Qué hora es? Ah, estamos en hora de recreo. Dejen acá. Cuando decíamos esto, para todo A perteneciente al alfabeto de entrada y P y Q pertenecientes a la partición K, a la partición I de longitud K, si P con A pertenece a la partición I de longitud K, pero Q con A no pertenece a la partición I de longitud K, ¿qué es lo que no son equivalentes? Longitud K más 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear una partición K más 1 que sea igual a PK menos Q. Eso es lo que les decía antes. Donde Q va a pertenecer a PK más 1 de longitud I más 1 y ese PK más 1 lo tengo que incorporar al conjunto de clases de equivalencia. Esto que les decía acá es lo que acabamos de hacer. Profe, tengo una Dime, consulta, profe. dale, Sí, en el estamos llegando ahí. ejercicio de recién, Ahí. B y E, o sea, en el caso de que B y C no transitan a F, ¿cómo podemos, ¿Cómo? cómo podemos analizar B y E si ninguno transita con F, B. según la tabla? Solo A Ah, nomás transita sí, F. sí, sí. Sí, sí, sí. Porque los analizas a todos. Los analizas a todos. Ah, perfecto, ¿Mm? perfecto. ¿Por qué? Sí, los analizas a todos. Para cubrir todas las bases, digamos. Bueno, tenemos que terminar de ver el conjunto de clases de equivalencia. ¿Quieren que hagamos el recreo ahora y después seguimos? Son las 9:02. Hacemos 10 minutos de recreo y después seguimos con el ejercicio. ¿Estamos, chicos? A las 12 volvemos. Ahí se me fue alguien. Bueno, ¿quién habla? Bueno, Jesús Heredia, no hay problema. Listo, dejo de compartir y en 10 minutos volvemos.